Amado y bendito Dios, le damos gracias, Señor, gracias porque usted es bueno, Señor. Pero en esta tarde, mi Dios, queremos escuchar de usted y no de nosotros, mi Dios. Hable a cada uno de nosotros conforme a su voluntad, mi Dios. Pedimos que bendiga a cada uno de los que estamos aquí reunidos, también a los que nos miran por medio de las redes sociales, y que usted, mi Dios, nos ayude a crecer espiritualmente, mi Dios. Queremos hacer cambios en nuestras vidas, Señor, pero sin usted no vamos a poder, mi Dios. Padre, le damos las gracias, Señor. Gracias por su amor, por su misericordia. En Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén. Ok, hermanos, pues vamos a estar hablando, hermanos, un poquito. El tema que le puse yo en esta tarde al mensaje es la ingratitud. Y sabemos, hermanos, que yo creo que la mayoría de nosotros batallamos con la ingratitud, ¿verdad? Somos ingratos, hermanos. Y una de las cosas que podemos decir que somos ingratos, hermanos, es porque le fallamos mucho a Dios. Somos ingratos en esa forma que debemos de siempre, hermanos, estar haciendo cambios en nuestras vidas. Vamos a ir, hermanos, a la Biblia. Quiero que me acompañen allí a Amos 2. Vamos a ir a Amos 2, hermanos. Voy a estar leyendo, hermanos, algunos versículos allí, desde el versículo 6 al 16. Quiero que ustedes me sigan con su vista. Amos 2, 6 al 16. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entrases en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis, diciendo: no profeticéis. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Wow, hermanos, lo que estamos leyendo es un tremendo juicio. Un tremendo juicio, hermanos, para Israel. Pero, hermanos, estas cosas eran tan duras. Qué difícil, hermanos, es poder leer en esta tarde estos versículos tan pesados, fuertes para nosotros, hermanos. Esta lectura bíblica que hemos acabado de tomar, hermanos, es un tremendo juicio sobre Israel.
Tras atravesar la tierra del noroeste al suroeste y del noroeste al sudeste, Amos estrecha un tremendo cerco, hermanos, refiriéndose a Amón, Moab y Judá. Eran países eran ciudades que estaban alrededor, y eran ciudades, hermanos, que había ciertas cosas allí, hermanos, tan difíciles que Amos, él estaba, hermanos, en su mente el ir a estos lugares, hermanos, y llevar ese mensaje de Dios. Porque, hermanos, lo que acabamos de leer, se necesitaba el mensaje de Dios en esos lugares, porque era muy, muy destrozable lo que estaba pasando ahí. Qué triste, hermanos, se miraba en estos tiempos todo lo que pasaba. Era tan duro, tan difícil, hermanos. Pero en parte del Antiguo Testamento podemos ver las historias del pueblo de Israel, hermanos. Nos habla de una dureza en su corazón. Nos habla que era un pueblo duro de servir, ¿verdad? Y tantas cosas, hermanos, que este pueblo tenía, que se desviaban muy rápido, hermanos. Nos dice también la palabra de Dios que no estaban muy listos, ¿verdad?, para recibir la bendición de Dios. Porque rápido, hermanos, ellos estaban haciendo a un lado. Qué tremendo, hermanos, lo que pasaba en esos tiempos. Y pues Amos, sabemos, hermanos, que él tenía ese compromiso. Y sabemos, hermanos, que pues Amos es uno de los primeros escritos proféticos. El autor anuncia que Dios ama la misericordia y no solo los sacrificios formales. Amos nació cerca del sur de Jerusalén, pero dirigió sus profecías al reino del norte, que es Israel. El libro incluye algunas cosas, hermanos, que eran en contra de Judá, Israel también y países vecinos. Juicios contra Israel, 5 visiones que tuvo Amos también, simbólicas, y promesas finales de restauración y visión de bendiciones mesiánicas. Sus enseñanzas destaca que la futura grandeza de Israel no se aseguraría por medio del poder ni de la riqueza, sino por la justicia y el juicio. Este era Amos, hermanos, que él era el que iba a hacer un cambio. Pero, hermanos, tristemente se puede encontrar a un pueblo tan rebelde. Oh, hermanos, podemos mirar en estos versículos que miramos como en el 6, cómo nos habla, hermanos, de esa ingratitud que había en ellos. La ingratitud, hermanos, es algo que no le agrada a Dios. La ingratitud tiene mucho que ver, hermanos, en cada uno de nosotros. ¿Cómo se puede sentir usted, hermanos, cuando es ingrato? En nosotros los cristianos, hermanos, muy claro lo sabemos que no debe de existir nada de eso. Nada de la ingratitud, hermanos. Porque nosotros sabemos que eso no le agrada a Dios. Pero tristemente, hermanos, existe y lo hay. Eso lo sabemos entre los cristianos. Es algo que nosotros deberíamos de estar retirándolo, hermanos, de nosotros. Aquí, hermanos, podemos mirar
Cuando todo esto pasa, hermanos, Amos entonces alcanza un punto más alto y él llevaba, hermanos, una meta. Lo que él llevaba, hermanos, es que el mensaje de Dios entrara duro a estos pueblos. Que fuera, hermanos, y que hiciera un cambio. En todo esto, hermanos, podía haber perseguimientos hacia ellos. Y podemos mirar en todos los profetas, hermanos, cómo muchos de ellos fueron perseguidos. Por lo mismo, hermanos, porque no se aceptaba que se les hablara de sus pecados. No había en ellos nadie que los enfrenara, que les dijera, estás haciendo mal. Y muchos de los profetas sabemos, hermanos, que murieron porque ellos podían ver, hermanos, la ingratitud de estas personas. Israel es culpable también ante Dios por sus malas acciones. Se enumeran los pecados específicos que provocaron la alienación del pueblo de Dios. En una sociedad, hermanos, en que prevalecía la justicia y la igualdad, y iba sobre de su mente el que nunca ocurrieran pecados como esos que podemos mirar en esta lectura que tuvimos. El versículo 6, hermanos, está fuerte, dice que así ha dicho Jehová, por 3 pecados, dice, de Israel, y por el cuarto, dice, no revocaré su castigo, porque vendieron, dice, por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Wow, qué triste. Podemos mirar aquí la tristeza, hermanos, la ingratitud de esta gente. Duros, hermanos. A menudo, hermanos, necesitamos que se nos recuerde a nosotros como cristianos las misericordias. Nosotros, hermanos, hemos recibido mucho de Dios. Nosotros, hermanos, debemos de ser agradecidos con Dios. Porque tanto de lo que podemos mirar aquí, hermanos, es algo, hermanos, que tal vez nosotros no lo hayamos sufrido. Pero una cosa sí le digo, hermano, hermana, que es por la misericordia de Dios. Dios ha tenido mucha misericordia para con nosotros. Y hermanos, tal vez en muchos de nosotros haya estado también la ingratitud. Pero le damos gracias a Dios, hermanos, porque Dios, Él ha venido trabajando día a día, hermanos, en cada uno de nosotros como sus hijos. Pero esto es, hermanos, en nosotros. Pero ¿qué de la gente que está fuera de los caminos de Dios? Allí, hermanos, la ingratitud vuela. La ingratitud, hermanos, allá afuera se revela muy fácil. Oh, hermanos, la ingratitud, hermanos, y el orgullo, debemos de entenderlo muy bien, hermanos, que esto van agarrados de la mano los dos. La ingratitud y el orgullo van de la mano, donde vaya uno, allá también va el otro.
Una de las cosas muy importantes, hermanos, que hemos venido aprendiendo nosotros y que Dios nos da la sabiduría, el entendimiento, para que nosotros, hermanos, enseñemos a los demás. Pero principalmente, hermanos, debemos de empezar por nuestra casa. Enseñar a nuestros hijos a dar las gracias, a tener un espíritu agradecido, es parte importante de la paternidad cristiana. Enseñar a nuestros hijos, hermanos, que ellos sean agradecidos y que ellos entiendan, hermanos, que la gratitud debe de existir en cada uno de ellos. Oh, hermanos, gracias a Dios por nuestros hijos, ¿verdad? Que han tenido gratitud, porque hemos trabajado en eso, porque hemos vivido parte de esto, hermanos, y lo que Dios nos ha venido enseñando es algo, hermanos, que está dentro de nosotros y que nosotros se lo hemos enseñado a nuestros hijos. Y ahora, hermanos, qué bonito es, hermanos, mirar un fruto de gratitud de nuestros hijos. Pero qué triste sería, hermanos, mirar que fueran ingratos. Nos dolería tal vez en nuestro corazón. La razón de todo esto, hermanos, es que nuestro Padre Celestial exige que sus hijos estén llenos de acciones de gracias. Que nosotros, hermanos, en todo momento estemos dándole gracias a Dios, hermanos. Que le demos gracias a Dios, hermanos, por cada momento que Él nos deja vivir en esta vida. Que estemos llenos de gratitud hacia nuestro Dios, hermanos. Porque, hermanos, lo que podemos mirar aquí en esta lectura que tuvimos es algo muy triste. Tan triste, hermanos, que mire lo que nos enseña el versículo 7. Pisotean, dice, en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos y tuercen, dice, el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre. Wow, hermanos, qué tristeza podemos mirar en lo que pasaba en este tiempo. Y que, hermanos, había una ansia por llegar a ese lugar. Pero, hermanos, había reyes corruptos. Había reyes corruptos que no dejaban, hermanos, hacer nada. Podemos mirar, hermanos, que había un rey, hermanos, como Jeroboam II. Por allí en Primera de Reyes 12, en ese versículo podemos mirar, hermanos, ¿quién era este rey? Este rey era un rey que de sus principios empezó bajo, pero fue creciendo, hermanos, y fue creciendo y se fue haciendo cada día más y más poderoso hasta que llegó a tener todas sus riquezas. Y cuando ya llegó, hermanos, a tener todas sus riquezas, este era uno de los tremendos reyes que había allá en Israel. Jeroboam II, hermanos, fue tremendo. Y él era el que se rebelaba en todas las acciones que se le quería llevar el mensaje a alguien de Dios, hermanos. Ellos estaban listos para tapar todo lo que fuera a llegar, porque ellos tenían sus propios dioses a los que ellos adoraban.
Y ellos hacían y deshacían, hermanos, como podemos mirar aquí. Era un desastre, hermanos. Definitivamente era un desastre en todo lo que había allí. La gratitud, hermanos, es esencial para el seguidor de Jesucristo. La gratitud es esencial para usted y para mí que seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, hermanos, la ingratitud es pecado y es la raíz de otros pecados también. Oh, hermanos, podemos mirar que el pecado está a la puerta, pero nosotros, hermanos, no somos de los que vamos a caer en provocaciones, porque estamos llenos, hermanos, del Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que nos redarguye, Él es el que nos enseña, hermanos. Pero que hay hermanos, en las iglesias podemos mirar, hermanos, que algunos de ellos se están cayendo en provocación. Y llega el pecado y entra, hermanos, pero muy realmente lo sabemos que es por parte de, hermanos, de cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida espiritual ante los ojos de Dios. ¿Cómo vivimos nosotros nuestra vida cristiana? Hermanos, cuando nosotros estamos bien con Dios, Él nos da la fuerza y nos da el poder para que nosotros podamos salir adelante. Una de las cosas, hermanos, que tenemos que tener muy claras, saber, hermanos, que Dios crió al hombre y luego recrió a su pueblo para que lo adorara. ¿A quién, hermanos? A Él. Somos criados, hermanos, por medio de nuestro Dios, para que nosotros, hermanos, para que usted y yo le demos la honra y la gloria a Él, para que Él sea glorificado, para que Él sea honrado en todo momento. Oh, hermanos, cuando nosotros vivimos una vida agradecida ante Dios, Dios, hermanos, Él se regocija, porque Él sabe que nosotros lo estamos poniendo en primer lugar a Él en todo. Esa es la importancia, hermanos. Pero el ingrato, ¿qué hace, hermanos? El ingrato, hermanos, se olvida de Dios. El ingrato no quiere saber nada de las cosas de Dios. El ingrato, hermanos, él quiere hacer las cosas de este mundo. El ingrato quiere vivir su vida como a él le viene en gana. Y esto, hermanos, usted y yo lo sabemos que tiene consecuencias. Para que lo adoraran a Él. Por eso Él, hermanos, vino a esa cruz. Dios le da la potestad a nuestro Señor Jesucristo para que usted y yo lo adoremos a Él. Y que le demos, hermanos, todo el tiempo, siempre, hermanos, la honra a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Adorar, hermanos, no es simplemente hacer lo que a Dios le agrada, sino también agradarse de lo que Dios hace. Lo que Dios hace por nosotros, hermanos, es algo muy grande. Solamente, hermanos, con habernos dado la salvación, ¿se imagina que no vamos a poder estar agradecidos con Dios? Porque sabemos que el día de mañana, hermanos, vamos a pasar a la presencia con Dios. Entonces es algo, hermanos,
que nos debe de llenar de orgullo, hermanos, saber que somos hijos de Dios. Que no estamos usando la ingratitud para con Dios. Dios sabe quiénes somos, hermanos. Dios sabe quién es usted. Dios sabe quién soy yo. Dios sabe cómo vivimos nuestras vidas. La adoración, hermanos, incluye deleitarse en todo lo que Dios trae a nuestras vidas y dar gracias por ello en todas las circunstancias. Un corazón agradecido es un corazón que adora. El corazón ingrato es incapaz de adorar a Dios. Y se hacen saber, hermanos. Se hacen saber en las iglesias. Yo adoro a Dios. Yo estoy con Dios. Dios es mi guiador. Pero muchas veces, hermanos, en las acciones es donde podemos mirar que no es cierto. Que hay una desviación de ingratitud y que se está prefiriendo mucho más lo malo que lo bueno. Y cuando hacemos eso, hermanos, quiere decir, hermanos, que no estamos bien con Dios. Porque yo ya les dije ahorita, hermanos, que a Dios no le agrada eso. A Dios no le agrada la ingratitud. En Romanos, acompáñenme allá a Romanos, hermanos. Vamos a ver unos versículos. Romanos 1, 18, hermanos, dice ahí la palabra de Dios. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque la ira de Dios ahí está, hermanos. Y se detecta, hermanos, en esas personas que se hacen saber que están llenos de gratitud, pero detrás de esto, hermanos, es todo lo contrario. Que no hay gratitud. Podemos mirarlo muchas veces, hermanos. ¿Cómo se puede mirar eso? Pues se puede mirar muy fácil, hermanos, en una persona que dentro de la iglesia es uno y fuera de la iglesia es otra persona. Por ejemplo, dentro de la iglesia no se habla ninguna palabra deshonesta, pero fuera de la iglesia es lo que abunda. Palabras deshonestas, palabras mundanas, palabras que no avergüenzan. Hermanos, cuando nosotros somos cristianos, debemos de saber, hermanos, que cuando andamos allá afuera de la iglesia, donde quiera que andemos, hermanos, debemos de ser iguales como cuando estamos en la iglesia. Y si una palabra se nos quiere salir que no es agradable, el Espíritu Santo nos redarguye y no nos deja hablarlo. Y no nos avergonzamos tampoco, hermanos, de ser cristianos, porque lo podemos decir abiertamente. Soy cristiano, soy hijo de Dios y yo amo a mi Dios. Yo tengo un Dios todopoderoso que me cuida, me protege.
Y yo adoro a mi Dios, yo adoro a Él, al que me da la vida, al que me da la salvación, el que me llena de caprichos a veces, hermanos, porque hasta eso ha llegado Dios, que nos llena de Él. Y qué bueno, hermanos, que nosotros podemos sentir ese calor de Dios en todo momento, porque Dios ahí está, hermanos, siempre. Pablo, hermanos, detalla en repetidas ocasiones el pecado humano y la condenación divina. Ninguna persona queda excluida, y la palabra de Dios es muy clara, hermanos. Dice que todos somos pecadores. Nada se quedará oculto, hermanos, delante de nuestro Dios. Sabemos que todo va a salir a la luz. Abarca, hermanos, desde la codicia hasta la malicia, desde la envidia hasta el asesinato, desde el chisme hasta la difamación, desde el oído contra Dios hasta la desobediencia a los padres. Y hay tantas cosas como la rebeldía, hermanos. Todo eso, hermanos, es parte de lo que a veces nos rodea. Desde el hacer lo malo hasta el inventar lo malo. ¿Cuántas veces, hermanos, no caemos en errores así? A veces nos ponemos a introducir en eso, hermanos, en que a lo bueno, siendo malo, lo queremos hacer pasar por bueno. Y esas cosas, hermanos, también sabemos muy claro que no le agradan a Dios. Desde la comisión de pecados hasta la aprobación de los que cometen pecados, sin embargo, la raíz de todos estos males, hermanos, es que la humanidad no honra a Dios como a Dios, ni le da gracias a Dios. ¿Qué nos dice, hermanos, allí? Romanos 1:21. Dice ahí la palabra de Dios, hermanos, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, dice, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Tristemente es algo, hermanos, que la ingratitud es lo que nos lleva a hacer cosas que no debemos de hacer. Y sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso, por eso a Él, hermanos, le tenemos que estar dando las gracias. Ser agradecidos con Dios, hermanos, es algo primordial que debe de haber en nuestras vidas como cristianos. Por ejemplo, cada uno de ustedes, yo sé que son temerosos a Dios. Y yo sé, hermanos, que ustedes saben las consecuencias de un desvío de la sincera, dice que, fidelidad a Dios. Porque sabemos, hermanos, que va a haber consecuencias. ¿Y cuántas veces no nos han pasado cosas así? Pero, hermanos, gracias porque tenemos un Dios todopoderoso y un Dios, hermanos, que nos reprende.
y nos castiga cuando nosotros queremos hacer lo malo. Y por eso también debemos de ser agradecidos con Dios. La gratitud no solamente se debe de mirar aquí, hermanos, en la casa de Dios. La gratitud, hermanos, se debe de mirar en todo lugar. Haga de cuenta que va a ser un cambio. Gratitud, salimos allá afuera, hermanos, y podemos mirar la ingratitud. Podemos mirar, hermanos, cuántas fallas, cuántas cosas malas podemos mirar allá afuera. Pero sabemos, hermanos, que estamos dentro de un mundo pecador. Un mundo, hermanos, que la justicia se está saliendo de las manos. Y en vez de agradar a Dios, hermanos, se están agradando más las cosas del enemigo de Dios. Porque la ingratitud, hermanos, está en el enemigo de Dios, que es Satanás. Y él es el que mora en este mundo. Él es el que rige a este mundo. Pero nosotros, hermanos, lo sabemos muy bien que no somos de ahí. Porque nosotros sí le damos la honra a nuestro Dios. Y nosotros, hermanos, vivimos para Él. Y no debería de asustarnos nada. Todo lo que Dios quiere es que nosotros, hermanos, solamente sigamos su consejo. Por ejemplo, hermana Elvira, ¿cómo se considera usted? Trata. Amén. Hermano, Pastor Francisco, ¿cómo se considera usted? Sí, es una lucha que se tiene que estar trabajando en ello. La hermana Heidi, ¿cómo se considera usted? Amén. Y tiene un gran trabajo porque tiene sus hijos y ellos deben de un día demostrar su gratitud. Que no vaya a ser todo lo contrario, ¿verdad? Que sean hijos ingratos con los padres. Porque, hermanos, es parte de esta vida. Sabemos que estamos en los tiempos donde el mundo está educando y dando parte de lo del mundo a nuestros hijos. Y estamos en una sociedad, hermanos, que cada día más y más nos está distanciando de las cosas de Dios. Por eso debemos de estar muy atentos, hermanos, a llevar ese mensaje a todo ser humano. Porque así como nosotros les enseñamos a nuestros hijos, hemos estado mirando que nosotros también, hermanos, le glorificamos a nuestro Dios y a Él le damos toda
toda la honra, porque Dios, hermanos, Él es el que se merece todo esto, porque Dios es bueno. Dios, hermanos, conoce cada parte de cada uno de nosotros. Y por todo esto, hermanos, sabemos, tal vez, tiene sentido entonces que la ingratitud, hermanos, sea una característica de la que en los últimos días los hombres serán amadores, dice la palabra de Dios, de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. ¿Cómo nos dice, hermanos, la palabra de Dios? Segunda de Timoteo, creo está. Segunda de Timoteo, hermanos. Ya vamos a terminar, hermanos. Vamos a leer nomás unos. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 2, dice: también debes saber esto, dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y ahí sigue, ¿verdad, hermanos? Tiene sentido que los amadores de sí mismos son los jactanciosos, los soberbios y los ingratos. Todo esto, hermanos, están en un mismo grupo, y es esta sociedad de este mundo. Y que muy fácil podríamos caer en ese grupo si nosotros, hermanos, empezamos a distanciarnos de la sinceridad ante nuestro Dios. Ya lo sabemos, hermanos, que muchos hermanos en las iglesias les ha pasado esto. Se han distanciado de Dios, y ahorita, hermanos, tristemente, ya están más para afuera que para adentro. Ya andan más en el mundo que en los caminos de Dios. Ya muy fácil puede decir un día domingo, pues me da lo mismo si alcanzo a llegar o no alcanzo a llegar. Si alcanzo a llegar, pues voy. Si no, pues yo sigo tranquilo. Hay esa tranquilidad, hermanos, que el diablo ha puesto ya en esas personas, y que no hay nada allí que les redarguya, que les diga: hey, tú eres mi hijo y tú tienes que estar en la casa de Dios. Así es de que, vamos, toma tu tiempo, agarra tu tiempo y tienes que estar ahí. Pero ¿por qué ha pasado todo esto? Por lo mismo, porque se han distanciado poco a poco, hermanos, de Dios, y al último se vienen quedando fuera ya de los caminos de Dios. Tristemente es lo que pasa muchas veces, hermanos. Por eso es la importancia de que nuestra gratitud se demuestre, hermanos, no al ser humano, sino que nuestra gratitud se demuestre, hermanos, ante Dios. Porque es lo que importa de todo esto, hermanos. Lo que importa es que Dios sepa quiénes somos usted y yo. Que Dios realmente diga: yo tengo a mi hijo, que yo sé que él va a ir a adorarme, y yo sé que él me va a dar la honra y la gloria a mí. Porque primero, hermanos, es Él. Para todo lo que nosotros hacemos, para lo que nosotros andemos haciendo, para siempre, hermanos, siempre tiene que ser Él. El Señor en primer lugar en todo. Y después, hermanos, lo que pase después, ya Dios lo va a poder hacer. Pero si nosotros primeramente ponemos a Dios en primer lugar en todo, Él nos va a ayudar en las demás cosas que nosotros queramos hacer.
Pablo, hermanos, muestra la ingratitud como la raíz de un sinfín de problemas en la iglesia de Corintios. Escribe: ¿qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Esto es de lo que Pablo habla, hermanos, y podemos mirar ahí, hermanos, en Primera de Corintios 4:7, dice la palabra de Dios, hermanos. Dice: porque ¿quién te distingue, o quién tienes que no hayas recibido? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Oh, hermanos, Dios, hermanos, nos llena de bendiciones y tenemos que saberlo muy bien, que muchas veces, hermanos, no somos agradecidos con Dios. Sabiendo, hermanos, que Dios nos ha llenado de esas ricas bendiciones. Sabemos que Dios, hermanos, ha mirado nuestra situación anteriormente. Y llega el momento donde Dios, hermanos, nos llena de esas cosas tan importantes que eran para nosotros, pero como ya las tenemos, llega la ingratitud una vez más a nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Que, hermanos, tarde o temprano Dios va a bendecirnos, pero el día que Él lo haga hay que ser llenos de gratitud hacia Él. Los miembros de las congregaciones no reconocían que todo lo que tenían era un regalo de Dios. En cambio, eran soberbios y presumidos. Aquí entonces vemos el pecado original. Un pecado, hermanos, asomándose. Un pecado que estaba allí, que se estaba mirando. El pecado, el orgullo, la ingratitud y el orgullo van de la mano. Como les decía, que donde va uno, va el otro, ahí está. No se apartan para ningún lado. Un corazón, hermanos, orgulloso es un corazón ingrato que está en enemistad contra Dios. Cristiano, todo lo que tienes es un regalo, agradécele a Dios constantemente por ello. Usted como cristiano ha recibido las bendiciones de Dios, pues no seamos ingratos. Démosle la gratitud a Dios, démosle las gracias a Dios y pongamos a nuestro Dios, hermanos, en primer lugar en todo. La ingratitud es algo, hermanos, que no le agrada a Dios. La ingratitud está fuera de los caminos de Dios. Si nosotros queremos ser ingratos, hermanos, es porque ya vamos a estar más en el mundo que en los caminos de Dios. Debemos de hacer cambios en nuestra vida, debemos de hacer cambios en nuestra forma de vivir, y si sabemos, hermanos, que hay ingratitud en nosotros, que la corrijamos y que nos enderecemos, hermanos, para estar bien en los caminos de Dios, porque solamente a Él le vamos a dar la honra y la gloria. A Él lo vamos a glorificar en todo momento. A Él le vamos a dar el primer lugar. Él va a ser el primero en nuestras vidas. Él va a ser el primero, hermanos, hasta el día que nosotros nos vayamos de aquí. Porque nosotros, hermanos, claro lo sabemos, que nosotros sin Dios somos un cero a la izquierda. No somos nada. Pero mientras nosotros, hermanos, estemos agarrados de la mano de Dios, con gratitud y agradecidos con Él, Él va a permanecer en nosotros, hermanos. Y dice que todo lo que pidiéramos en su nombre, Él nos lo concederá. La gratitud, hermanos, debe de existir en todo momento en el cristiano.
Vamos a orar. Amado y bendito Dios, le damos gracias, Señor, por este momento, mi Dios, de reflexión hacia la gratitud, Padre, porque sabemos, Señor, que en todo momento lo debemos de poner a usted primero, mi Dios, porque usted es bueno, Señor, y su misericordia ha sido tan grande, Padre, que solamente por esa misericordia usted nos da la salvación y podemos un día pasar a la presencia con usted, mi Dios. Ayúdenos, mi Dios, a llenarnos de gratitud, a ponerlo a usted en primer lugar en todo. Le pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que usted les ayude, Señor, si han batallado con esto, Señor. Ayúdeles, Padre mío, a poder llegar a ese nivel donde usted lo pueda decir, ya lo ha llenado todo. Te damos gracias, Señor, gracias porque solamente, mi Dios, por su misericordia estamos aquí de pie también, Padre. Le fallamos, hacemos cosas indebidas, Padre, pero sabemos, Padre, que usted está ahí siempre, mi Dios, para escuchar nuestro perdón, Señor, y limpiarnos de todo pecado, Señor. Gracias le damos, Señor, bendiga a cada uno de mis hermanos que han estado también en las redes sociales, mi Dios, llénelos de bendiciones y ayúdeles, mi Dios, enséñenos a que tenemos que vivir una vida separada del pecado, mi Dios, llenos de gratitud, que la ingratitud, mi Dios, no more en nosotros como cristianos, Señor. Gracias le damos, en Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén.